Recorriendo un día el interior de la Basílica de San Pedro en Roma, me topé con la imagen de Santa Teresa de Jesús y me llamó la atención la frase que está escrita al pie de la imagen. Dice Mater Spiritualium. Con ello se indica que es la madre de las carmelitas y los carmelitas descalzos. Pero en esta ocasión me hizo sentir, aún sin ser carmelita, parte de esta gran familia, porque sus intuiciones espirituales no son solamente del Carmelo teresiano, sino de la iglesia entera, de todos los que buscan a Dios por los caminos de la oración y de la escucha de la palabra. No fue por casualidad que al morir, en un día como hoy, la alegría de Teresa fue poder decir, muero como hija de la iglesia. En esta ocasión, permíteme salirme de las habituales explicaciones bíblicas y contarte esta confidencia. Las lecciones que a mí, Teresa de Jesús, me ha dado. ¿Qué me ha ayudado de ella en mi camino personal? Te pido permiso para hacer un paréntesis en el ejercicio de la lección divina para que tú y yo, en esta ocasión, en este rato, podamos asomarnos un poquito dentro del mundo oracional de aquella que una vez dijo de Jesús, bendito sea el que nos convida para que vayamos a beber en su evangelio. Como me encanta esta frase. Bendito sea el que nos convida para que vayamos a beber de su evangelio. Pienso en esta frase, la siento mía cada vez que abro la Sagrada Escritura. En diálogo con un gran conocedor de la espiritualidad carmelitana, me atrevo a proponerte algunas lecciones que a mí personalmente me han marcado. El mundo la conoció como Teresa de Cepeda y Ahumada. Ella asumió luego el nombre de Teresa de Jesús, nombre de religión. Nació en Ávila en el año 1515 y murió en Alba de Tormes, cerca de Salamanca, en el año 1582. Y en el año 1622 ya había sido canonizada. Es la patrona de los escritores católicos, así la declararon en el año 1965. Doctora de la Iglesia en el año 1970. La primera mujer que junto con Santa Catalina de Siena tuvo el honor de portar este título de doctora de la Iglesia. Pues bien, la vida de Teresa, sobre todo su itinerario interior, su vida espiritual, tiene la capacidad de ayudarnos a ti y a mí a comprender mejor nuestra aventura espiritual en calidad de buscadores del Señor. Lo que ella vivió no lo guardó para sí misma. Fue una mujer de la experiencia de la cual tomó conciencia y la cual fue capaz de comunicar. Y una experiencia que provoca experiencia. Eso es Teresa. Nos la compartió a través de sus escritos, tantas, de sus iniciativas, y hoy podemos enriquecernos de todo ello. Bueno, cuando abrimos la biografía de Teresa de Jesús, lo primero que nos encontramos es esta frase, así está en la vida. Deseaba vivir y no había quien me diese vida. Vaya frase. Otro grande de la iglesia, San Agustín, Agustín de Hipona, había dicho, mi corazón está inquieto. Mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues esta verdad permanece válida. Pareciera que dentro de uno hubiera siempre como un huequito, que no está siempre completamente lleno. Un deseo humano que pareciera que no fuera finalmente satisfecho. Y esto es cierto. Nosotros que nunca nos sentiremos, nunca sentiremos que tenemos suficiente. Me acuerdo de Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, que decía, lo quiero todo, lo queremos todo.
Y la verdad que no descansaremos hasta conseguirlo. Nuestro corazón es buscador, sediento, tal como nos lo hacen caer en cuenta los místicos. Estamos hechos para buscar y explorar, para anhelar y sufrir hasta que el corazón finalmente encuentre algo o alguien que pueda armonizar o estar al menos a tono con la profundidad de su deseo, hasta que el corazón pueda encontrar suficiente alimento para satisfacer el hambre. Y llamamos a este alimento, a esta realización, a esta meta del deseo humano, Dios. Todos los seres humanos andamos en esta búsqueda, seamos conscientes de ello o no. A lo mejor, por algún tiempo, podríamos negar este deseo o tratar de apagarlo con algunas experiencias o satisfacerlo temporalmente. Pero bien sabemos que siempre sigue ahí latiendo y que de un momento a otro siempre vuelve a resurgir. Es importante expresar esto, que hay que interpretar el deseo ardiente que lo quema a uno por dentro. Y esto fue lo que hizo Teresa de Jesús. Para ella era como el agua, como aquella agua que le ofreció Jesús en el pozo a la samaritana. En realidad es más fuego que agua. Ese fuego no hace sino acrecentar el deseo. Como escribe Teresa en El Camino de Perfección, en el número 19, ella dice, más, ¿con qué sed se desea tener esta sed? Si Teresa fundó comunidades de clausura, fue para que las monjas pudieran abrirse completamente a la fuerza de sus deseos en una amistad afectuosa con el Señor y también entre ellas. Qué gran animadora de la vida espiritual de sus hermanas, que era Teresa. Ella no hacía sino animarlas para que se dejaran seducir por la atracción de sus profundidades, en cuanto sus deseos fragmentados iban encontrando una nueva orientación. No faltaban las monjas escrupulosas. A ella Teresa les decía que fue Dios mismo quien les puso en el corazón esos deseos profundos y que él mismo las llevaría a plenitud. Y Teresa fue descubriendo poco a poco que esa corriente profunda de deseo que todos llevamos por dentro es el resultado de que Dios nos ha deseado primero. La Biblia nos enseña que Dios es el primer contemplativo. Abramos la Biblia en el Génesis, desde el capítulo 1, Dios vio que era bueno. Un Dios que nos miró y que nos hizo encantadores y atractivos para Él. Entonces, si este deseo proviene de Dios, no hay que apagarlo, no hay que acabar con él, sino, como dice Teresa, transformar todos los deseos para que más y más deseemos lo que Dios desea en esa consonancia del deseo. ¿Cómo les parece? Y Teresa consiguió expresarlo en términos todavía más simples. Ella dice, yo quiero lo que tú quieres, refiriéndose a Dios. Teresa de Jesús fue comprendiendo poco a poco que Dios siempre había estado presente en su vida. Que uno busca a Dios, sí, pero al final uno resulta dándose cuenta de que a lo largo de este camino de búsqueda es Dios el que me ha estado buscando. La presencia de Dios es la gran constante en la vida de uno. Analízalo y verás. Resultamos encontrándonos en una ruta en la que somos dos caminantes, Dios y uno. Juntos construimos un único camino de amor. La comunicación se vuelve tan profunda que
llegamos a tener un mismo deseo. Y esta es la comunicación que se vuelve comunión, hasta tener un mismo deseo. Y nuestro deseo humano participando plenamente del deseo, del querer de Dios. Te cuento esto. En una ocasión ocurrió que Teresa escuchó interiormente, mientras estaba en oración, estas palabras: búscate en mí. Y ella comenzó a indagar, ¿esto qué quiere decir? Y le preguntó a muchos de sus amigos, a sus directores en Ávila, cuál podía ser el significado de estas palabras. Pero ninguna de las respuestas la satisfizo. Ella era así, era exigente. Y entonces se fue a buscar en los evangelios y se dio cuenta de que Jesús había aceptado a la samaritana tal como ella era. Y entonces entendió que Dios viene a nuestro encuentro, que Dios nos acepta tal como somos y que nos acoge en el lugar en el que nos encontramos en este momento de la vida. Y esto es genial. Hemos sido aceptados a lo largo del camino, a todo lo largo de nuestro camino. El reto que nos queda entonces es que aceptemos, permítame que lo diga así, que aceptemos la aceptación. ¿Se puede decir así? Que permitamos a esa presencia que nos acepta, que ella nos cambie. Será así entre Dios y el orante. ¿Qué cosa? Un abrazo mutuo, que es el fundamento de la oración. Permítame hablar de esto. Orar es entrar en esta relación de amistad bonita, sin por eso uno sentirse avergonzado, con la confianza propia de los amigos, sintiéndola como el fundamento de nuestras vidas. Bueno, perdóname, es relativamente fácil hablar de oración. Lo difícil es vivirla, sostenerla día a día, porque nos cuesta aceptar ese abrazo, si bien lo deseamos. Y la vida de Teresa no fue fácil, nada fácil. No es que Teresa viviera en una burbuja de cristal como para no darse cuenta de todos los obstáculos que le aguardaban en la reforma del Carmelo, en este camino de radicalidad por las rutas de la oración. Un grupo de opositores quería llevarla a la Inquisición. No la querían, pero ni poquito. Por otro lado, el recaudo de fondos para sostener los conventos, el contrato de los obreros para las reformas que había que hacer en las casas, lo que hoy llamamos además la pastoral vocacional. Por otro lado, las relaciones con sacerdotes y con obispos. Así como había algunos que la apoyaban, otros no la entendían y no la apoyaban, incluso la perseguían. Y además, esta santa andariega, como le dijo uno irónicamente, eh, recorriendo los caminos de la España de esa época, que no eran buenos, teniendo que enfrentar también no solamente las dificultades en la ruta, sino cuando llegaba algún litigio en la corte. Bueno, cantidad de líos, uno tras otro. Y uno se pregunta, ¿cómo puede una mujer contemplativa, cómo puede cultivar una vida interior y crecer hasta las alturas a las cuales llegó en medio de toda esta varaunda? ¿Cómo? Pues Teresa siempre tuvo la convicción de que Dios estaba siempre, siempre, siempre ahí. Por eso en su letrilla dice Teresa, nada te turbe, nada te espante. Te la sabes, ¿verdad? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta. Sin embargo, Teresa tuvo que captar rápidamente que todos los combates que tenía que vivir diariamente no tenían ni comparación con todas las batallas que tenía que librar en su interior
cuando llegaba la hora de la oración prolongada. En el libro de las moradas, en el segundo, en el capítulo 1, dice Teresa, escuchar su voz es más trabajo que no escucharla. Y este entrar, ponme atención en esto, entrar en uno mismo, que no es nada fácil, a Teresa se le parece algo así como como al entrar en una casa. A veces, ¿sabes? A veces se cree que las batallas suceden fuera de uno y que dentro es todo armonía. ¿Qué va? ¿Qué va? Vaya sorpresa. Teresa se da cuenta de que su interior está en guerra consigo mismo. Y esto no nos debe extrañar. La oración arroja luz sobre aspectos de nuestra vida que seguramente anteriormente no habíamos examinado. Como lo hace notar muy bien Teresa, en la medida en que va explorando el interior, las compulsiones, las adicciones, las maneras inauténticas de vivir, el falso yo o los falsos dioses, todos salen a la luz, mientras el orante se va afianzando más y más en la verdad. Y aunque se puede sentir miedo hasta el punto de querer parar en el camino, abandonar el itinerario, Teresa insiste. Insiste en que lo que más necesita el alma es conocimiento de sí misma. Y la puerta a este conocimiento de uno mismo, la puerta al interior del castillo, es la oración y la reflexión. Por lo tanto, hay que tener determinación. Una determinada determinación, dice Teresa, me encanta esa frase, y seguir adelante. Por el camino de la oración, vemos cómo vamos superando la superficialidad en la que generalmente vivimos. ¿Saben? Pasamos gran parte de nuestra vida fuera de casa, en medio de muchos centros fragmentados y dispersos, que esperamos que satisfagan nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón. Pero no es más que prolongar la sed. La dolorosa batalla que supone entrar en uno mismo a través de la oración es el único camino para darle un giro significado a la existencia. Hay un momento difícil en la vida de Teresa, en su camino personal, y le llega justo cuando su relación con el Señor era más íntima. De repente comenzó a cuestionar todo el camino que había hecho. Y se preguntaba a sí misma si todo si todo no era más que un resultado de su imaginación, o era en realidad la presencia misma de Dios en su vida. Y ella se pregunta, ¿será que verdaderamente hay alguien en casa, en el centro? Miren, la cosa se complica cuando se aproxima el final. Equivale a preguntarse, algo así como, el inmenso deseo de mi corazón, el hambre que lleva mi alma, ¿se frustrarán al final? ¿Me decepcionaré al final? Y saben, Teresa va encontrando poco a poco la respuesta y va resolviendo sus dudas. El corazón de Teresa se fortalece en la seguridad de que solo una relación profunda con el Señor le puede conceder la consolación y la paz que necesita. La consolación la alcanza en lo que ella identifica como lo que se llama el desposorio espiritual, un término técnico, la cumbre de la vida mística. Lo que Juan de la Cruz en el camino de perfección va a llamar en el cuarto nivel estar amando al amado. Pero aquí es esponsalidad, matrimonio puro. Yo soy tuyo, tú eres mío. Esa donación es entrega total, desposorio espiritual.
Y si bien Teresa confía más en los signos que provienen del sufrimiento, ella cree más el tema de la cruz, y con razón. Al fin y al cabo, ella sabe que el auténtico discípulo de Jesús es el que lleva la cruz y que es a través de la cruz que surge la vida. Por eso ella ni construye cruces artificiales, ni tampoco evade las cruces que aparecen en el camino. Y así aprende a confiar en el, a veces así llamado, oscuro amor de Dios. Y es que todo camino espiritual es pascual. No se te olvide eso. Todo camino espiritual es pascual. Una imagen, volviendo sobre este punto del desposorio espiritual, una imagen de Teresa bastante difundida es la de la llamada transverberación. Teresa cae desmayada en éxtasis, cuando un dardo de oro, por mano de un ángel, le atraviesa el corazón. Esto corresponde a la historia, pero lo importante es que nos recuerda hacia dónde conduce finalmente el camino espiritual. ¿Hacia dónde? Hacia la comunión con Dios. Nuestra vida está hecha para la comunión con Dios, para la unión con Dios. El momento cumbre que vivimos desde ya, el vértice de todo nuestro caminar, en el que la vida del buscador se hace una sola con la del amado. Como dice muy bien Teresa de Jesús, me encanta esta frase, hirióme con una flecha, enherbolada de amor, y mi alma quedó hecha una sola con su Criador. Y mi alma quedó hecha una sola con su Creador. Esta comunión no solo es afectiva, es una comunión de voluntades. De ahí que Teresa diga que el propósito de la oración es conformar la vida con la voluntad de Dios. El orante está cada vez más en unión con Dios y en él vive su cotidianidad. Cada vez más y más se desea lo que Dios desea. Finalmente, Teresa nos enseña que el orante llega a un punto en el que ya no está continuamente consciente de su vida espiritual. La interioridad se convierte cada vez menos en un punto de enfoque. Ya ni Dios le preocupa, porque su modo de vivir expresa su relación con Dios. Bello, ¿verdad? Y esta Teresa, que nos ayuda a descubrir las alturas, también nos aterriza. Conmigo lo ha hecho muchas veces. Si la vida del orante no concuerda con la búsqueda sincera de un obrar en sintonía con Dios, entonces sencillamente es falsa. Digámoslo de otra manera. Si decimos que la meta del amor de Dios es el bienestar de la humanidad, lo que Dios quiere, entonces el discípulo de Jesús, en unión transformante con su Señor, vivirá de tal manera que espontáneamente cooperará con el reino de Dios en todo y prolongará el actuar de Jesús en todo lo que hace en cada uno de los días de su vida. Estas son las lecciones que Teresa me ha regalado y que en este día de su fiesta quería compartirte con amistad, con cariño. Permíteme terminar este rato de encuentro en este día de la fiesta de Santa Teresa con este poema que ya he citado varias veces en esta corta intervención. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarte has en ti. De tal suerte pudo el amor, alma, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Y si acaso no supieres, ¿dónde me hallarás a mí? No andes de aquí para allí,
sino si hallarme quisieres, a, a mí buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada. Y así llamo en cualquier momento, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará con solo llamarme, y a mí buscarme has en ti. Amén. Un gusto compartir contigo en esta ocasión.